Buenas tardes, alumnos. Espero que todo esté bien en sus casas, en la familia y en la vida de cada uno de ustedes. Bien en un sentido muy comprensivo, muy general. Bien anímicamente, bien físicamente. Y eso es medio fácil para ustedes, eh, el estar bien físicamente, porque a pesar de los riesgos de salud, el ser joven implica tener todas las posibilidades de gozar de buena salud y estar bien. Y eso hay que agradecer, ¿no? Entonces, apoyándome en su juventud, eh, puedo decir que seguramente estarán bien de salud y físicamente. Ese deseo uno lo hace extensivo para sus papás o para la familia en la cual están integrados ustedes. En el día de hoy vamos a tener dos momentos para tomar la clase que nos corresponde en este día martes. Eh, Prometo una clase teórica, verbal, de 10 minutos y de allí nos vamos a la indicación de un pequeño trabajo práctico en base a lo que hemos recibido hasta el momento de material, mediante obviamente la plataforma. Eh, Como unificando también, esto como introducción a la clase de hoy, como unificando el pedido que uno le hace como devolución a cada uno una vez que ve los trabajos y ponemos la nota que consideramos orientadora para nosotros, los docentes, como vienen trabajando ustedes. Los sigo instando y convocando, invitando a que sigamos trabajando y haciendo las devoluciones de nuestros trabajos, ¿no? Eh, Vamos al tema del día, eh, el papel del Estado, el papel del Estado. Eso en referencia a los temas que hemos abordado en la última clase, muy relacionados. Habíamos visto los condicionamientos de los derechos humanos. Los derechos humanos que hemos aprendido, sabemos que están plasmados en un organismo hasta internacional y derechos humanos que se apoyan en la dignidad humana y, y después vimos que esos derechos humanos son no necesario contar con un marco propicio para el poder ejercitarlos, practicarlos, eh, ejercerlos, sinónimos de palabras que nos llevan a entender que los derechos humanos como que fueron pensados y se realizan como tales, llegan a su, a su total realización cuando se los reconoce. Y cuando no hay reconocimiento de los derechos humanos, las sociedades, el mundo o el pequeño grupo también eh, se ven totalmente frustrados, se ven totalmente aniquilados en sus funciones como tal, ya sea a manera de sociedad global o a manera de país. Un país que no reconoce los derechos humanos, se producen tensiones, se producen malas convivencias y en función de cuando no hay esos reconocimientos por parte de, de países a sus integrantes de los derechos humanos. Por eso habíamos dicho de que los derechos humanos encontraban su lugar propicio en un país cuando estaba en democracia, cuando se encuentra en el ejercicio de la democracia, pues que otros
tipos de gobiernos que hicimos mención también en clases anteriores, no propician el campo ideal para el ejercicio de los derechos humanos. Obviamente va en contra de sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, si tomamos un totalitarismo, el totalitarismo no es conveniente que los gobernantes en un gobierno totalitario reconozcan los derechos humanos, porque es como ir a contracorriente, ¿no? Ir en contra. El totalitarismo, que nosotros lo podemos entender así en grandes rasgos como aquellos gobiernos donde una persona maneja el poder a antojo y paladar, donde solo su voz debe ser escuchada, donde solo su voz es la que debe ser obedecida, ¿no? Va en contra si concede derechos a la libertad de expresión, a la libertad de poder manifestarse de alguna manera en desacuerdo con los actos de gobierno. Va en contra del derecho a la individualidad, de poder dar libremente el criterio de poder generar cada uno sus propios pensamientos. El derecho de pensar libremente, hasta ese derecho se ve menoscabado, se ve limitado en gobiernos totalitarios. Por eso decíamos que la democracia es el mejor gobierno para el ejercicio de los derechos humanos. Y en base a eso que habíamos visto en clases pasadas, nos abocamos al papel del Estado en la clase de hoy. Si bien los derechos humanos tienen su origen y fundamento en la naturaleza humana, en la práctica, diríamos, llegar a respetarlo es un logro de las sociedades como nuestro país o de países vecinos. Es una condición por su situación social que cada país pueda dar el reconocimiento de esos derechos humanos. Para el ejercicio de las libertades civiles y políticas, tema que veníamos comentando, se requiere una importante condición que los individuos sean ciudadanos. Y acá nace un término que podríamos haber escuchado en otros años anteriores, el término de ciudadanos. Los ciudadanos, y eso nos sirve tal vez para un puntapié inicial, si no nos acordamos bien, de repasar ese concepto de ciudadano, ¿no? Ser ciudadano significa, en grandes rasgos, ser integrante de una sociedad. Ciudadano es aquel que no está marginado y no está discriminado por algún motivo. Y el concepto de ciudadanos que traemos a la clase de hoy no es un concepto que se agota en esa definición legal por así decir, de ciudadanos como aquellas personas que son iguales ante la ley, que pueden, entre ejemplo, que pueden elegir y a su vez ser elegidos. Esa es una idea básica y rápida que tenemos de lo que es un ciudadano, ¿no? Integrante de sociedad, que es igual ante la ley. Un país, una nación, un Estado reconoce que es igual ante la ley y a su vez le permite ejercer ese derecho a elegir y ser elegido. El rol del Estado democrático, tema de hoy, resulta entonces fundamental para garantizar los derechos humanos, ¿no? Y de cada uno y de todos los ciudadanos. Tanto así en un plano jurídico,
jurídico hacemos referencia a las leyes, como en el plano social. En otras palabras, es responsabilidad del Estado garantizar que todos los ciudadanos logren el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y de esta manera pueden llevar el ciudadano que se ve reconocido en sus derechos, puede llevar una vida digna, una vida digna. Basta que nos imaginemos situaciones sociales en donde no se lleva una vida digna y ya caemos en poder entender el tema, lo que ocurre en la realidad nuestra del país. Y se me viene a la cabeza en este momento el traer a mención esto de que dijimos en la última parte, ¿no? Para que pueda llevar una vida digna. Hace 2 días, 3 días veía en el informativo con respecto a este aislamiento, a esta cuarentena. Bueno, sabemos todo, ya es de público conocimiento que se están dando muchos casos en villas de emergencia, en el barrio o en la villa, ex Villa 31, y otras también del Gran Buenos Aires, lugares donde el ser humano, la persona, no vive dignamente. No vamos a discutir cómo se llega o cómo llegaron a esa situación, sino observemos desde afuera, más o menos, y decíamos que el COVID está haciendo como que hizo residencia en la Villa 31. Y digo, ¿qué parte nos corresponde acá? Primero, la mayoría de las personas que viven en esa villa no están viviendo dignamente. Más o menos a manera de lo que leemos, más vemos de lo que leemos, nos damos cuenta de esa situación social del ser humano o de las personas, y en qué condiciones vive, ¿no? No hay dignidad. Y la otra vez me parecía como una contradicción, ¿no? Mientras el Estado, en su papel de protector, de cuidar a cada uno de nosotros, de los ciudadanos, hacía hincapié en estas medidas que son totalmente lógicas, que son totalmente necesarias para poder evitar y que nos enfermemos, y no solamente el de estar en casa, no solamente el de que cuando tengamos que salir cuidarnos para evitar la enfermedad. Se me ocurría, se me pasaba por la cabeza el decir ese mensaje en ese grupo de personas de la Villa 31, cuidarse, tomar las medidas necesarias para no enfermarse y no contagiar también, requiere de un presupuesto, requiere de una base para poder cumplir esas medidas que desde el Poder Ejecutivo nos envían a todos los ciudadanos. Y es que la persona pueda vivir dignamente. Y puntualmente se me ocurría lo siguiente, voy al punto clave. Uno se puede cuidar, vos, yo me puedo cuidar, porque tenemos las condiciones necesarias para hacerlo. Pero hay gente que para respetar este tipo de medidas es necesario que se den cierta base, decía yo recién, o que se dé cierta condición, y es la que viva dignamente. Y uno se enteraba de que en la Villa 31, en el barrio 31, el agua, elemento esencial para la vida del ser humano, estas personas, estos ciudadanos, o hermanos nuestros, como le quieramos llamar, no cuentan con ese elemento indispensable a partir de las 9 de la noche. 9 de la noche se corta el agua, se corta el servicio,
o podríamos decir no cuentan con el servicio, porque si uno dice le cortan el servicio, le cortan el agua, pareciera como que hay un responsable desde afuera. No, como que todo el sistema, digamos, de servicio que brinda el Estado, agua, luz, en la Villa 31 a las 9 de la noche no pueden contar con ese servicio. Entonces yo me preguntaba de qué manera se puede cuidar toda esa gente que está en la Villa 31 si no tiene un servicio elemental como el agua a partir de las 9 de la noche. También me enteraba que recién al otro día, a media mañana, se les vuelven a contar con el servicio del agua. Y así es muy difícil mantener condiciones de higiene, condiciones de salubridad y de cuidado integral físico si no se cuenta con los elementos y con los servicios necesarios. Y ese es papel del Estado. Por eso este ejemplo me sirva como para ir redondeando la clase de hoy, diciendo que el papel del Estado para garantizar los derechos humanos es totalmente fundamental. Es muy necesario su intervención. Para que todas las personas puedan gozar de sus derechos, es necesario construir un orden social, un orden político, para que no haya corte de servicio, para que no haya gente que no tiene trabajo, para que haya gente que no pase hambre. Todos son condicionamientos, orden, situaciones sociales que deben ser cumplidas, que no deben estar faltando, ¿no? Así que espero que en cuestión de que cuál es el rol del Estado, cuál es el papel del Estado, como así lo habíamos titulado a esta corta clase, sea con referencia al goce y disfrute de los derechos humanos. De lo que acabamos de expresar verbalmente, sale una primera pregunta que ustedes van a buscarla y a su vez leerla y comprender y tener apuntada, ¿no? Tener apuntado, y eso es la devolución, parte de la devolución que ustedes van a hacer a la clase de hoy, 26 de mayo. Si bien el tema es papel del Estado, su rol fundamental, necesario, como lo quisimos expresar, se desprende el trabajo práctico, no solamente de escuchar este video, sino también el de elaborar un pequeño trabajo, y es el ciudadanía. ¿Qué significa la ciudadanía? Que salió en el tema de hoy. ¿O qué significa ser ciudadano? Con esta pregunta, ¿o todos somos ciudadanos? Por ahí enfoquen la lectura y el trabajo práctico. No les voy a escribir porque de esta manera va a ser necesario que ustedes escuchen el video y se desprendan qué van a hacer en el trabajo práctico, ¿no? Todos somos ciudadanos, o qué significa ciudadanía. Y la segunda devolución o trabajo práctico es con referencia al segundo de los videos que vimos allá en la semana pasada. Yo les voy a mostrar la imagen para que se recuerden, la imagen que la tengo acá en el libro de ese video sobre tolerancia, y la imagen lo dice también, y ustedes sobre ese video, recordando la imagen, me van a armar como un comentario, o no tanto qué le pareció el video, sino cómo interpreto ese video de tolerancia que vieron la semana pasada. A ver si lo tenemos acá, seguro.
Esta es la imagen. Yo ya les voy a pasar ahora a que lo visualicen. Me detengo unos segundos y que puedan haber pasado una linda tarde en esta jornada del 26 y a trabajar no solamente en este espacio, sino en todos los espacios. Vamos a dar vuelta a la imagen.